Pido al Señor que me ayude a exponer el texto de hoy. Me ha conmovido mucho y me ha llevado a mí personalmente a hacerme muchas preguntas. Y yo espero que usted hoy también se haga esas preguntas. Muchas preguntas. Hoy vamos con el capítulo 2 de la epístola a los Colosenses en la serie que hemos venido teniendo. El capítulo 2 de Colosenses, versos del 1 al 3, en el sermón titulado Unidos en Amor. Yo quiero con todo mi corazón que podamos interiorizar este texto, interiorizar estas palabras, llevarlas a la reflexión y pesar nuestros corazones con ello. Necesitamos hacer eso. Y yo sé que el Señor hoy nos va a hablar. Así que ya tiene el capítulo 2 de Colosenses en esta serie. Hermanos, tenemos 9 sermones. 9 sermones atrás de solamente el primer capítulo. Y hemos visto cosas maravillosas en los Colosenses, en esta epístola a los Colosenses. Así que hoy no será la excepción porque es su palabra la que exponemos. No es el criterio de un hombre, no son las palabras de un hombre, sino que son las palabras de Dios. Hombres que inspirados por el Espíritu Santo desarrollaron las Sagradas Escrituras que vienen a ser la palabra exhalada de Dios. Verso 1 del capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Padre, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, a ti, Señor, esta mañana. Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones. Señor, que nos redarguya, Señor, que nos anime, que nos dé aliento, vigor, fuerza. Señor, que nos lleve a vivir en piedad. Señor, haznos crecer con ella en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Señor, que como iglesia edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, podamos ir creciendo como un edificio cuyo cimiento es la roca inconmovible, tu Hijo Jesucristo. Que podamos avanzar como un cuerpo, unidos en amor, cuya cabeza es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a recibir con mansedumbre la palabra esta mañana, Señor, y quebranta nuestro orgullo. Llévanos a la humildad, a reconocer nuestras faltas, Señor, y a ver la grandeza, Señor, de tu poder manifiesto en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el apóstol Pablo en este extracto, en el capítulo 2, estamos en el desarrollo de la carta, ¿no? Según habíamos visto en todos los sermones anteriores, vimos cómo la estructura de la carta nos muestra que en la introducción, según los estudiosos, termina en el versículo 14, en el versículo 14 de la carta. Pero bueno, son temas meramente de estructura. Pero el apóstol Pablo en este extracto, en el verso 3,
Dice que en Cristo están escondidos todos, no un poquito, no, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Recuerdan el ejemplo de los mineros? Bueno, pues vamos hoy conmigo a cavar, a darle con el pico y pala y con esa linterna a buscar las riquezas de nuestro Señor Jesucristo en el texto. Así que vamos a dar inicio con esta introducción solamente para recordarles a ustedes la importancia de tener ese espíritu hoy, ese espíritu de querer, desear y anhelar esos tesoros, de comprender las riquezas que hay ahí en ese libro que usted tiene en su mano, las Sagradas Escrituras. Vimos en esta carta escrita para el 63 después de Cristo, cómo Epafras, un ministro de Dios, según comenta el apóstol Pablo, realiza su labor en el valle de Lico o Licus, cualquiera de las dos. Y quiero hacer este repaso también porque le he preguntado a algunos hermanos cómo se llamaba el valle, cómo se llamaban las iglesias, y ahí me han quedado patinando. Pero Epafras realizaba un trabajo en el valle de Lico o Licus, donde se encontraban 3 iglesias: la iglesia de Colosas, la iglesia de Hierápolis y la iglesia de Laodicea, a la cual también se le habla en el Apocalipsis un poco, a la iglesia de Laodicea, por ser tibios. Pero bueno, ahí están estas 3 iglesias. Tenemos a Epafras, que también, según la historia, muy probablemente escuchó el evangelio por primera vez en Éfeso. Cuando él escucha el evangelio en Éfeso, él nace de nuevo, se va para su tierra y comienza a ejercer el ministerio enviado por el apóstol Pablo. Pero en medio del ejercicio ministerial que está teniendo Epafras, hay 3 grupos que se levantaron, que ya sé que eso sí lo recuerdan bien, por lo menos la mayoría de ustedes: los gnósticos, los ascéticos y los judaizantes, en medio de una cultura repleta de idolatría y de paganismo. Allí en ese lugar hay muchísima idolatría. Pablo, cuando les escribe la carta, en base al reporte que Epafras le da, Epafras le dice: Pablo, allá tenemos problemas, están estos grupos que están atentando contra el evangelio, están amenazando la predicación del evangelio. Pablo empieza a escribir la carta a los colosenses. Y Pablo, lo primero que expresa para con los colosenses es su gratitud a Dios por el amor que están mostrando a todos los santos. Y no quiero que perdamos primero eso. Pablo dice: doy gracias a Dios por el amor que tienen para con todos los santos a causa del evangelio. Bueno, estoy parafraseando y resumiendo, pero ahí usted lo puede ver tanto en los sermones que predicamos como en el texto. Pablo dice: a causa de este evangelio ustedes están amando, y doy gracias a Dios por eso. Ante este escenario, Pablo le pide a Dios que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces esta es una petición del apóstol Pablo. Después apreciamos la obra del evangelio y vemos que Dios nos ha trasladado a los colosenses y a nosotros también. Nos ha sacado del reino de las tinieblas, nos pasó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos el perdón de pecados. Después, en el versículo 15 en adelante, que está ahí en ese extracto también, vemos la supremacía cósmica de Cristo y cómo en Cristo se sostienen todas las cosas, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Vemos esa supremacía cósmica. Luego vemos cómo Dios nos ha hecho aptos para participar de la herencia. No éramos aptos, no lo éramos, no cumplíamos, pero Él nos hizo. Lo más bello de eso es que el texto también nos mostró que Dios lo hizo cuando estábamos haciendo malas obras, cuando éramos enemigos en nuestra mente. Y aquí quiero hacer énfasis. Dios hizo lo que hizo no cuando estábamos haciendo buenas obras, era cuando estábamos haciendo malas obras y éramos enemigos en nuestra mente. De allí el Señor nos toma, nos rescata, nos transforma de allí, de ese estado, de esa condición. Sí, recordamos eso bien, y quiero hacer también énfasis en eso, subrayarlo. Siendo enemigos, dice,
En nuestra mente, siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió. Éramos enemigos y Él nos ha reconciliado. El fin de esto es para presentarnos irreprensibles y sin mancha delante de Él. Luego vemos al apóstol Pablo como un servidor trabajando arduamente para predicar el misterio que había sido oculto por generaciones, que dice el texto que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pablo se desgasta trabajando, anunciando este misterio oculto, el evangelio, para que sean perfeccionados los colosenses, para que nosotros seamos perfeccionados y enteramente preparados para toda buena obra. Vimos cómo el poder de Dios se manifiesta en el apóstol Pablo en el ejercicio de la predicación para perfeccionar a los santos. Y vimos cómo Dios utiliza a hombres imperfectos para predicar un evangelio perfecto que perfecciona a todos los imperfectos que lo escuchan. Ahora vaya conmigo al texto. Vamos a repasar desde el verso 24 del capítulo 1. Vamos al verso 24, dele una vuelta a la página. Y vamos a repasar esa parte. Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, a Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo, capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis, el poder de Dios opera en él está anunciando a Cristo, él está peleando esto, está trabajando arduamente, él lo está anunciando, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucha se traduce, como lo vimos en el sermón anterior, del griego agonizomenos, que en el verso 29 de este capítulo 1 lo vemos mencionado. Esto deriva de agonizar y es un término, vimos, muy frecuente en las epístolas, ya que Pablo muchas de ellas las escribe encarcelado. Algunos estudiosos, de que es una lucha de ansiedad que Pablo tiene. Pablo está de verdad ejerciendo su ministerio, tanto por predicación, por cartas y por oración. Pablo está orando por la iglesia. Pablo está predicando a la iglesia. Pablo está luchando con el deseo que él tenía de que todos estuvieran en una condición específica. Por medio de esta lucha ya Pablo comienza a mostrar algo del amor que él está demandando a aquellos a los que les está escribiendo. Pablo muestra su amor por medio de esta predicación, porque inclusive él está ejerciendo una lucha, según él está diciendo en este verso, por algunos que ni siquiera él conoce. Ni siquiera lo han visto a él, pero él ya está luchando por ellos. Pablo está mostrando este amor, y Pablo no lo hacía como los lobos de hoy, por ganancias deshonestas, por hacerse más ricos, como estos hombres. Pablo no quería hacerse más rico. Pablo no quería obtener favores de aquellos a los que le predicaba. Pablo no era como los lobos de hoy. Pablo estaba trabajando arduamente, tenía una lucha él en agonía por el bien de la iglesia. Ahora quiero aclarar varias cosas.
Pablo no está luchando para que le suba la autoestima a la iglesia. No. Pablo no está luchando para que ellos dejen de sentirse como víctimas. Pobrecitos nosotros, somos muy atacados por los gnósticos, los ascéticos, los judaizantes, nos están persiguiendo, pobrecito yo. No, Pablo no está luchando para que ellos dejen un sentimiento como ese. Pablo ni siquiera está luchando para que sirvan en un área de la iglesia. Pablo no está luchando para que ellos se hagan ricos y prósperos. Pablo no está luchando para que sean doctores en teología. Pablo no está luchando para que se saturen de nuevas revelaciones. Pablo no está luchando para que ellos tengan una atmósfera mística. Pablo no está ni siquiera luchando para que ellos fluyan en los dones. Porque en 1 Corintios 13 les dice, ustedes pueden tener dones, pero si no tienen amor, son como un instrumento desafinado. Pablo no está luchando por ninguno de estos motivos. El motivo por el que Pablo lucha es el motivo por el que todo pastor que fue llamado por Dios al ministerio pastoral lucha. Que la iglesia se conforte en las palabras de Dios, que esté unida en amor hasta alcanzar todas las riquezas. Verso 2, vaya conmigo. Para que sean consolados, dice, sus corazones. Esta es la lucha. Unidos en amor hasta alcanzar. Ok, vamos a ver, tenemos una meta. Tenemos que alcanzar, dice, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pero en este verso 2, veámoslo bien. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Primero consolados los corazones, luego unidos en amor y hasta, así, en esa condición, hasta alcanzar. Pero primero deben ser confortados los corazones por medio de la predicación de Cristo, la cual los está perfeccionando según el sermón anterior. Y esa perfección, esa palabra de Cristo que los conforta, que los consuela, que los anima, esa misma palabra debe mantenerlos unidos en amor. Y esa es la ruta para alcanzar de pleno entendimiento las riquezas de Cristo. Por eso, de nada sirve que hagamos y corramos de allá para acá, que nos matemos toda la vida. Inclusive, bueno, los que estábamos ahora presentando el SEAN, que estudiemos y estudiemos y estudiemos si no estamos unidos en amor. Porque esa es la ruta que Pablo dice, yo estoy luchando por todos los que no me conocen, por ellos también lucho, estoy en prisión, él está en Roma, está encerrado, está encarcelado. Y él dice, yo estoy luchando por ustedes, no los conozco. No espera él ningún beneficio de ellos, pero no importa, yo lucho por ellos para que se conforten con la palabra que estoy anunciando de Cristo, el misterio oculto, Cristo en sus corazones. Yo estoy luchando por eso, para que sean confortados, consolados en esa verdad de Cristo. Y entonces, unidos en amor, van a avanzar para alcanzar las riquezas de Cristo. Este verso 2 en la Nueva Biblia de las Américas dice: espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. O sea, para llegar a una plena seguridad de comprensión debemos haber primero pasado por ser confortados por las palabras de Cristo, estar unidos en amor, y entonces vamos a avanzar para llegar hasta este punto, un pleno entendimiento. Un pleno entendimiento, es lo que Pablo está describiendo. Pero debemos apreciar, aunque en este contexto confortar,
que es la palabra traducida del griego, que la Reina Valera de hecho dice, consolados sus corazones. El original griego se traduce como confortados sus corazones. Y en la Nueva Biblia de las Américas, el término alentados se asemeja más, hay mayor precisión en la Nueva Biblia de las Américas con esta palabrita. Porque consolados puede darme otra conceptualización. Pero para ser precisos al griego, alentados, confortados, llenos de ánimo, llenos de vigor, llenos de fuerza. La palabra de Cristo hace eso en el cristiano. El consolado puede hacerlo sentir a usted como el pobrecito. No. El confortado y alentado lo hace sentir confiado del poder de Dios que opera en usted. Hay una gran diferencia en esto. Podemos brincar al humanismo en una pequeña palabrita. Hay que tener cuidado. Pero la palabra traducida es confortar, alentar, dar vigor, fuerza y animar. Esa es la palabra. Entonces Pablo dice, yo lucho para que tomen esa fuerza, para que sigan con ese vigor, con ese espíritu, reciban aliento en sus corazones y unidos en amor. ¿Cómo vamos a ver la palabra amor acá sin ver el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Yo sé que usted se lo sabe. ¿Cómo vamos a hablar de estar unidos en amor sin tocar el mismo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? Que el hermano Mario ahora al inicio tocó un extracto acerca de cómo Jesús habla del amor. Pero ¿cuál es ese gran mandamiento? No se lo busque, yo se lo leo. En Mateo 22 Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero. El primero. ¿Ok? Pablo le dice, la palabra de Cristo debe confortarlos primero. La palabra de Cristo, la descripción de la gloria de Dios en Cristo. Entonces el primer mandamiento es amar a Dios. Por eso Pablo coloca primero el ser confortados en Dios, en su palabra, en la palabra de Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Pablo dice, ok, confórtense en Cristo, unidos en amor, porque debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Está conmigo? Pablo está luchando en agonía para que confortados vivan unidos en amor, para que cumplan el segundo gran mandamiento, amar a su prójimo. No podemos decir, mis hermanos, que amamos a nuestro prójimo si no amamos a Dios primero. Así que, ¿qué le parece si va conmigo y deja ahí Colosenses, a primera de Juan capítulo 4? Y vamos a leer este extracto bien despacito. Pablo está luchando que ellos se mantengan unidos en amor para alcanzar las riquezas. Primera de Juan capítulo 4 verso 7 y me dice amén cuando lo tiene. Amén. Dice la palabra del Señor: amén, ¿lo tienen? ¿Sí? Amados, amémonos unos a otros. Amémonos, vamos bien despacio. ¿Ok? Amémonos unos a otros. Vea al que tiene a su lado, ahí donde usted está. Vea a ese hermano que usted tiene. Vea a su hermano tan elegante que tiene a la par. Vea a su hermano tan amable que tiene a la par. Es entre nosotros que debemos amarnos. Es entre usted y yo, nosotros, debemos amarnos. Amémonos unos a otros. Punto y coma. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce sobre Dios. ¿Qué dice el texto? Conoce a Dios. No dice conoce sobre Dios, no, conoce a Dios. Ahí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre conocer sobre Dios y otra, conocer a Dios. Y ahorita rescatamos eso. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios. No lo ha conocido. Hermanos, esto es fuerte. Yo quiero que vayamos meditando en esto. Porque Dios es amor. En esto se mostró, o sea, se pudo ver. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Para con quiénes? Nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vean, se mostró el amor de Dios. El amor de Dios se puede ver, se mostró. En esto consiste el amor del cual viene hablando. En esto consiste, en esta explicación que viene a continuación. No en que nosotros hayamos amado a Dios, como vimos en Colosenses, y vamos despacito, en Colosenses vimos que éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, enemigos de Dios, pero dice que no que nosotros hayamos amado a Dios. En efecto, nosotros no le amamos primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, o sea, se mostró, entregó a su Hijo, se negó a sí mismo. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ok, ahora manténgalo ahí. Vamos, si nosotros en Colosenses vimos que Él nos amó haciendo malas obras y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y dice el texto en el verso 10 que en esto consiste el amor. Porque el hombre condiciona el amar a su hermano, si el amor de Dios es incondicional. ¿Por qué? Y si vemos en el verso 7, dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, no sobre Dios. Hermanos, yo puedo conocer todo sobre una persona sin conocer a la persona. Algo más o menos de lo que pasa en las redes sociales. Es más, pasa mucho con el pastor. Usted puede conocer la vida del pastor, lo que hace el pastor, el hobby del pastor, pero no conoce al pastor. Yo puedo conocer todo lo que hace mi hermano Gabriel. Ahora, pongamos un ejemplo de las redes sociales. Yo veo la vida de Gabriel en las redes sociales. Yo veo todo lo que él hace en las redes sociales. Yo veo todo sobre él. Es más, y escucho a los hermanos y yo digo, no, yo conozco a Gabriel porque he escuchado de otros sobre él. Hay una diferencia entre conocer sobre mi hermano Gabriel a conocerlo a él. Y entonces esto ha pasado en el ejercicio pastoral. Algunos dicen, si el pastor estuviera aquí le diría, pero ¿cómo saben? El pastor piensa que no, pero ni siquiera nos hemos tomado un café para tocar el tema. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que esto sucede con Dios. Y usted escucha frases en la iglesia: no, mi Dios no es así. Dios no es así. No, Dios no es de esa forma. Muchos conocen sobre Dios, pero no conocen a Dios. Muchos conocen los términos, han escuchado de Dios, muchos sobre Dios, pero no lo conocen.
no tienen una experiencia vivencial con Dios, no llegan a las palabras de Dios, no son quebrantados en las palabras de Dios, sus vidas no son transformadas por las palabras de Dios, porque solo conocen sobre Dios, pero no conocen a Dios. En muchos lugares esto pasa con eruditos, teólogos, con un montón de cartones, certificados, reconocimientos, conocen toda la teología, todo sobre Dios, pero no conocen a Dios. ¿Cómo sabemos que alguien conoce a Dios? Porque ama a su hermano. Por eso. No es porque se sabe la sistemática, sí, y se sabe los términos de memoria y se maneja toda la teología. No es allí como se evidencia que se conoce a Dios, sino que aquí dice que el que no ama no conoce a Dios. No lo conoce. Que sí, la palabra nos revela quién es Dios y en el estudio de ella conocemos a Dios. Pero yo puedo tener un ejercicio intelectual al venir al texto, o puedo tener un ejercicio espiritual cuando vengo al texto. Porque Dios es revelado en la palabra, pero Dios es espíritu. Y con Él tenemos un vínculo personal. Y con Él hablamos todos los días. Y Él trabaja en nosotros, como vimos en el sermón anterior, y nos va perfeccionando con la palabra. Pero entonces nosotros tenemos que prestar atención a esto. El amor a Dios se vive por medio de una experiencia vivencial a la luz de la palabra. Una relación, un vínculo con Él, un conocimiento de Él profundo, íntimo. Ahora, Dios nos amó primero. Él nos amó primero siendo nosotros enemigos. Y este amor se ve a la luz en la mayor expresión de amor para con el hombre en la cruz del Calvario. El hombre pudo ver con sus ojos la cruz y allí se expresó el amor de Dios para con nosotros. En la cruz del Calvario fue evidente el amor. Esto no es que Dios hizo algo que no se pudo ver, muchos lo vieron y los testigos lo escribieron acá. E inclusive muchos escritores seculares también, históricos. Pero Dios mostró su amor, Él lo mostró, lo evidenció. Él lo evidenció. Ahora, también Él nos amó siendo nosotros enemigos. En Colosenses, no lo busque, 1:21, dice que siendo enemigos y siendo extraños, Él nos rescató. Y quiero hacer énfasis en esto. El amor de Dios no fue condicionado por nuestro comportamiento. Estábamos haciendo malas obras, estábamos mal portados, éramos enemigos, pero el amor de Dios no fue condicionado por nuestro comportamiento. Nosotros debemos amar de esta misma forma. Y Pablo dice, yo quiero que estén unidos en amor. Es de este amor que está hablando en Colosenses. Debemos amar de esta misma manera. Un cristiano que conoce a Dios no condiciona el amor para con su hermano. No importa si Denis me hizo daño a mí. Cada rato. No, mentira. No importa si él me hizo daño, yo lo amo. Porque dice Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros no somos quien para condicionar el amor para con un hermano. El que conoce realmente a Dios ama a su hermano, sin importar cómo él sea. ¿Está conmigo, hermano? Esto es fuerte. Esto es fuerte. ¿Qué pasaría si acá en la iglesia todos amaran incondicionalmente? ¿Cómo sería esto? Sería increíble. Ahora, ¿considera usted que ama lo suficiente a su hermano?
Probablemente algunos aquí dicen en su corazón, sí, yo amo lo suficiente a mi hermano. Y escuchando un sermón esta semana de una serie de Primera de Tesalonicenses, de un pastor, el pastor Sujel Michelén, él decía, ¿cómo sería la iglesia si todos fueran como usted? Yo me hice esta pregunta también y quería como el avestruz meter la cabeza en la tierra. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran como usted? ¿Tiene usted suficiente amor por su hermano? Ok, esto es simple. Pablo dice, yo quiero que sean confortados, unidos en amor hasta alcanzar. ¿Acaso nos vamos a quedar aquí? ¿Acaso no vamos a pasar de esta parte del texto? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que estar unidos en amor hasta alcanzar, o sea, para alcanzarlo hay que pasar primero por esto, pero si no estamos ni aquí, ¿cómo vamos a alcanzar esto? ¿Cómo alcanzamos las riquezas de Cristo? Si todos los hermanos de la iglesia tuvieran el amor que usted tiene por el otro, ¿cómo sería la iglesia? ¿Cómo seríamos? Yo sentí mucha vergüenza por mi parte, personalmente, como creyente, como hermano suyo. Yo pensé y medité, hay que reflexionar en esto. Pablo está luchando para que se llenen de vigor, de ánimo y de fuerza, unidos en amor, porque el amor de Dios se mostró. Cuando la iglesia se ama, se nota. Se nota, se muestra. El que conoce a Dios ama a su hermano como Cristo amó a la iglesia que mostró su amor. Entonces nosotros mostramos el amor para con nuestros hermanos. Cuando alguien habla mal de usted, mal de sus hijos, mal de su esposa, uno como pastor que está expuesto a las críticas de toda la comunidad, cuando hablan mal de uno, cuando dicen ciertas cosas sobre uno y hay críticas y toda esa cosa, nosotros debemos seguir amando igual. No importa lo que pase. Y yo quiero que usted reflexione en esto. Los hermanos en una comunidad unida en amor, como la describe Pablo que debe ser, deben estar interesados, no en conocer sobre su hermano, sino en conocer a su hermano. No en conocer sobre la vida de Michael, sino conocer a Michael. No en conocer sobre la vida de Wendy, en conocer a Wendy. ¿Y cómo vamos a hacer esto si nunca estamos juntos? ¿Cómo? Los hermanos que desean conocer a sus hermanos se involucran intencionalmente en la vida de los otros. Conocen las necesidades de su hermano, conocen los gustos de su hermano, conocen las preferencias de su hermano, conocen los criterios de su hermano, conocen qué trabaja su hermano, conocen las metas de su hermano, y cuando tienen problemas están ahí para ayudarlos, para apoyarlos, para exhortarlos también y para animarlos. Una hermana me decía, pastor, es que yo siento que usted se mete en lo que no le importa. Y yo le dije a la hermana, si a mí no me importara, yo no me meto, pero me importa. Y si me importa, me meto. Y si le veo en peligro a usted, voy a pegar el brinco. Y si veo que debo exhortarle, lo voy a hacer. Y si hay una situación donde debo animarle, lo voy a hacer. Porque yo prefiero, hermano, yo prefiero que se levanten dedos y me señalen por cosas como estas, a que digan, nunca le importó. Nosotros como pastores oramos por la iglesia. Y oramos, pero como les dije el domingo anterior, esto es lo más sencillo, orar.
es lo más fácil. Pero el acercarse y tener esa comunicación es otra cosa. Pero la gracia de Cristo es suficiente para llevar a cabo esto. Sin el Evangelio esto no se podría dar. Para que así puedan, dice Pablo, estando unidos así de esta forma en Colosenses 2, alcanzar todas las riquezas, con toda la comprensión a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando nosotros vemos en el verso 3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En quién están escondidos? En Cristo. En Él están escondidos. Vamos a conocer a Cristo. Veamos el carácter de Cristo. Si nosotros vemos la palabra sabiduría a la luz de la Real Academia Española, decimos o vemos que es el grado más alto de conocimiento. Y Pablo viene diciendo desde el verso 28 del capítulo 1 que Él está enseñando en toda sabiduría, anunciando en toda sabiduría, exhortando en toda sabiduría. Pero, ¿a quién se dirige Pablo en la carta? El primer sermón. A los santos y fieles. Pablo se dirige a los santos y fieles desde el inicio de la carta. A los que han sido reconciliados, a los que se hicieron aptos, a los que pasaron del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es a ellos a los que se dirige, a aquellos que muestran con su vida haber creído en el Evangelio. Por eso Pablo les dice, he notado, me han dicho del amor que tienen por los santos, producto del Evangelio. Entonces, como tienen el amor, manténganse unidos en amor hasta alcanzar. ¿Queremos nosotros alcanzar las riquezas, el pleno entendimiento y conocimiento de las riquezas ocultas en Cristo? Debemos mantenernos unidos en amor y primeramente confortados en las palabras de Cristo. Si no, hermanos, ¿cómo hacemos para seguir la serie? ¿Cómo hacemos para seguir predicando la epístola a los colosenses? ¿Acaso nos vamos a quedar nosotros trabados allí? ¿Cuánto amo a mi hermano? ¿Cuánto amo al que tengo a mi lado? Pablo dice que todos los tesoros de la sabiduría, vamos a ver, la sabiduría, los tesoros de ella están en Cristo, están ahí en Él, que fue un misterio oculto a los pasados, pero que ha sido revelado a nosotros, cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni habían subido al corazón de hombre, son las que han sido reveladas a nosotros por medio del Espíritu Santo que opera en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es suficiente. Proverbios capítulo 1, verso 7, dice, no lo busque y se lo leo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso dice Proverbios 1:7. Pero solo un hombre transformado puede tener temor a Dios. Solo un hombre transformado. A los santos y fieles se dirige el apóstol Pablo a los colosenses. A los que se supone viven en el temor de Jehová, en el temor a Dios. Es por esto, hermanos, si el principio de la sabiduría es este temor que solo puede tener un hombre transformado, entonces es por esto que nosotros decimos que la sabiduría no es un asunto de mero conocimiento intelectual o meras reglas de vida, porque esto sería conocer sobre Dios y no a Dios. ¿Cuánto nosotros conocemos a Dios? ¿Entramos dentro de la categoría, usted y yo, hermano, de los santos y fieles? Es a nosotros que la palabra nos habla y nos dice unidos en amor, ámense, ámense unos a otros. Y un pastor, hermano, créame que los pastores a nivel mundial que son llamados por Dios y que tienen un ministerio bíblico van a luchar de todas las formas posibles para que la iglesia se ame. No importa cuántos defectos tenga su hermano o su pastor, usted debe amar a su hermano.
No importan los defectos, hermano, no importan. Sino que es la comprensión, hermanos, para los santos y fieles. La comprensión para nosotros de quién y cómo es Dios revelado en nuestra manera de vivir. Así como Dios mostró ese amor y se logró ver al mundo, la iglesia muestra un amor unos para con nosotros que se logra ver al mundo. Se puede ver. El amor por su hermano se ve, se puede ver. Fortalecido en una comunión que va más allá de compartir un almuerzo, un café. No, el amor de Dios incluyó negación. Él se negó a sí mismo por amor. La iglesia debe negarse a sí misma por amor. Hermanos, esto es fuerte, hermanos. ¿Está dispuesto usted a negarse por amor? Entonces Pablo dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y conocimiento en el verso 3. Y vimos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En Isaías, no lo busque, 66, un texto que he mencionado montones de veces. Cuando el pueblo quería hacer un templo, quería hacer algo para Dios, y Jehová dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me van a edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La pregunta hoy es: ¿cuántos acá tiemblan ante la palabra que nos muestra que no amamos a nuestro hermano como la Biblia dice que debemos hacerlo? ¿Cuántos tiemblan ante la palabra que nos dice que no estamos amando a nuestro hermano como deberíamos hacerlo? ¿Es acaso un mensaje más para usted? Una pregunta más para usted. Algo más que el pastor está diciendo que me entra por un oído y me sale por el otro. Solo en un hombre transformado, una mujer transformada puede haber el temor de Dios, el principio de la sabiduría, los tesoros y las riquezas que están escondidas en Cristo, de las cuales Pablo está hablando, de las cuales Pablo viene anunciando, para que todos fortalecidos en la palabra de Cristo puedan estar unidos en amor para alcanzar el conocimiento completo de todas las riquezas de Cristo. ¿Cuánto ama a su hermano? ¿Cuántos esta mañana tienen la humildad suficiente para reconocer que no aman a su hermano como deben amarlo y correr a Cristo en arrepentimiento y fe? La evidencia en la epístola de los Colosenses, la primera evidencia del Evangelio, es el amor unos a otros. Desde el primer sermón, segundo, lo vimos. Pablo dice: yo doy gracias porque ustedes están mostrando el Evangelio, amándose unos a otros. Y Pablo dice que llenos de vigor y fuerza, unidos en amor, van a alcanzar esas riquezas de pleno conocimiento, pleno entendimiento, en un extracto del desarrollo de la carta. Y la pregunta que también tengo hoy es: ¿acaso nosotros las iremos a alcanzar? ¿Nosotros iremos a alcanzar ese pleno conocimiento, unidos en amor, confortados en la verdad de Cristo? ¿Cuánto se interesa usted por su hermano? ¿Cuánto está comprometido con su hermano? Y vuelvo al texto de 1 de Juan 4 para ir cerrando. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Aquel que es transformado, los santos y fieles, aquellos a los que la palabra les habla, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama
Y aquí es donde yo quiero que usted vea para adentro. Hermano, vea, el amor de Dios es incondicional. Si cuando usted piensa en amar a su hermano, está pensando en aquel con el que usted tiene más química, está equivocado, porque es un amor condicional, condicionado a la química que tengamos, a la personalidad con que nos llevemos bien. Si usted está pensando en esas personas a su alrededor, está equivocado, porque el amor de Dios es incondicional. ¿Cuál es la persona a la que usted menos amor le ha mostrado en este lugar o en diferentes reuniones? Porque el que no ama a ese, dice que no ha conocido a Dios, no lo ha hecho. Conoce sobre Dios, porque está aquí sentado, escucha sobre Dios, pero no conoce a Dios. Es como ver a Dios en las redes sociales y ver publicaciones en YouTube y en Instagram y en Facebook sobre Dios. Y vemos frases de hombres que hablan sobre Dios. Y decimos, qué buena frase esa, qué buena. Y es buena y son buenas, pero pudiese ser que las estemos viendo, recibiendo información sobre Dios, sin nosotros conocer a Dios. El que no ama no lo ha conocido, porque Dios es amor. Y el amor de Dios se mostró enviando a su Hijo. Y en esto consiste el amor, en que es incondicional. El que lo hizo aunque nosotros éramos malos. Y de esta forma en la que Dios nos amó, debemos amar a nuestros hermanos. La epístola a los Colosenses nos ha hablado muchísimas cosas acerca de la obra del Evangelio. Dios hace una obra, transforma nuestra identidad y vivimos de esta forma. El que ha conocido a Dios y ama a su hermano ha pasado por este proceso. Dios ha hecho una obra en él, su identidad ha cambiado y ahora ama a su hermano. Pero la palabra de Dios hoy nos exhorta. Yo veo a mis hijos. Ezequiel, no trate así a su hermano. Samuel, no le pegue, no le haga eso. Ezequiel, Isaac, coma bien. Tengo que decirle, pero es un bebé. Está empezando. Pero a veces somos muy hermanos mayores. Y creemos que todos los hermanos están haciendo todo mal, sin contemplar que tienen menos tiempo de crecimiento. A veces somos tan mayores que son más rápidas nuestras críticas que nuestra muestra de amor. El que es mayor, ¿cómo se muestra mayor? Jesús tomó su cinto, se fajó y se obligó a lavar los pies de sus discípulos. Primero muestre amor para con su hermano, un interés genuino por él. Y después, exhórtelo, hágale su aporte. Yo le digo a mis hijos, pero mi hijo Samuel, más fuerte, más lento. Mi hijo Ezequiel no es fuerte, pero es rápido. Son diferentes, son mis hijos, los amo igual, pero tengo que estarles diciendo que recuerden sus diferencias. Uno más sonriente, otro más serio. Uno más enojón, más comprometido y otro como que le baila el alma por el cuerpo. Uno más afectivo, otro no tanto. Uno que nos sirve la mesa, Samuel, sirve la mesa. Y el otro que hay que decirle, recójame el plato. ¿Y sabe qué, hermano? Así es la iglesia. Unos más sonrientes, unos más serios,
Unos más comprometidos y más afanados. Otros como que les baila el alma por el cuerpo. Hermanos, pero así, con esas diferencias, a mis hijos, para mostrarles amor, tengo mis formas para mostrarles el amor como padre. Estoy hablando como padre a nivel familiar. A mi hijo Isaac lo estoy descifrando. ¿Cómo le muestro amor a mi esposa? No se lo voy a decir. No se puede. Pero ¿saben qué, hermanos? Pero somos una familia. Y así a mis hijos, y quiero decir esto, claro, así a mis hijos, con esas diferencias, estoy luchando por sacarlos de la boca del infierno por medio del Evangelio. Y cada vez que predicamos, los que predicamos, cada vez que exhortamos, cada vez que animamos, estamos tratando de sacar a muchos de la boca del infierno. Es el amor de Cristo lo que hace que esto se sostenga. Estudie, aprenda, y lo voy a animar a que lo haga todo el tiempo, pero primero ame. Ame. Muestre interés por su hermano, por las necesidades de su hermano. A veces, hermanos, uno quisiera como pastor abastecer todas las cosas y no se puede, es imposible. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que no se puede. Gracias a Dios que no tenemos la capacidad para hacerlo. Gracias a Dios. Porque así es evidente que esto no es de un hombre, sino que es de una iglesia que ama a Dios. Ame a su hermano. Ore por él. ¿Cuánto ora usted por su hermano? Porque si usted no ama a su hermano, usted no conoce a Dios. Y el temor de Dios no está en usted. Y sé que le digo esta mañana que ama a su hermano. Pero recuerde algo. Esposo, esposa, el hermano más próximo que usted tiene, mujer, es su esposo. Esposo, el hermano o la hermana más próxima que usted tiene es su esposa. Primero empiece por ahí. Y después ame a sus hermanos aquí. Pero nada hacemos nosotros, hermanos. Nada hacemos. Si venimos el domingo, tenemos ciertas conductas aquí. Si en nuestro diario vivir no evidenciamos, no es notorio, no se ve el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. ¿Considera usted, hermano, tener el suficiente amor? Y si usted hoy dice humildemente y tiembla ante la palabra y dice, no, yo no tengo ese amor, pues hoy es un buen día para que nos arrepintamos por esa falta y ese pecado. Pidamos perdón al Señor y amémonos unos a otros. Yo creo que todo pastor desea ver a su iglesia amarse unos a otros. Y aunque hemos hecho intencionalmente reuniones, ágapes y todo lo que hacemos para poder estar cerca y amarnos, yo quiero dejar algo bien en claro. Lo que hace que nos amemos no son esas reuniones, ni es el ágape, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio oculto revelado en nuestros corazones. El resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo alumbrando nuestro entendimiento. Viendo el amor de ese Jesús con una supremacía cósmica, con el control del universo, viéndolo en la cruz por usted y por mí. Cuando nosotros vemos ese amor, entonces la iglesia se ama. Los ágapes solo son reuniones donde se supone que debemos de vivir como cristianos y compartir el pan y la comidita y todo lo que traemos, que salimos que no podemos ni caminar, pero compartimos y está bien.
Pero lo que hace, hermanos, lo que hace que la iglesia se ame es el evangelio, es el Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por el cual fueron creadas todas las cosas. Él es el que hace que la iglesia se ame. Si Cristo está en nosotros, el amor del Padre está en nosotros. Y si el amor del Padre está en nosotros, nos vamos a amar unos a otros. Así que Pablo les dice a los colosenses, para que sean consolados, confortados, alentados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas. ¿Usted va conmigo a alcanzar esas riquezas? Hermanos, vamos juntos como un cuerpo a alcanzar esas riquezas. Vamos unidos en esto, en este peregrinar. Usted está conmigo. Usted va a caminar conmigo, con su hermano, a alcanzar esas riquezas. Si su respuesta es amén, encuentre fortaleza, confort, aliento en las palabras de Cristo y ame a su hermano como Cristo nos amó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies esta tarde?